Desde que empezó todo esto, estoy pasando noches muy malas con insomnio, pero además estoy teniendo unos sueños muy extraños. La verdad es que llevo como 3 semanas teniendo problemas para dormir. En mi caso no es algo normal, ya que suelo tener un sueño muy profundo, no suelo tener problemas, no suelo tener pesadillas y sin embargo todas las noches me despierto con pesadillas. Tengo que levantarme rápido y ponerme a leer o lo que sea para activar un poco la mente, para poder volver a intentar dormir con un poco más de calidad. Y un sueño, por ejemplo, que me ha llamado mucho la atención y que recuerdo, porque la mayoría de las veces no lo recuerdo, es que, bueno, con todo esto de la pandemia, es curioso que soñé con unos amigos que viven en Madrid, con los que no suelo tener mucho contacto, y estaban viviendo cerca de mi casa y yo no podía acercarme a ellos. O sea, era una impotencia porque los conozco desde pequeña y verlos al lado de mi casa y no poderme acercar, la verdad es que era muy angustioso. Y sabiendo que me podían contagiar y yo a ellos, ¿no? Entonces, pues la verdad es que lo viví de una manera bastante agobiante y después se mezcló con que cuando vuelvo a mi casa había un incendio y estaba una persona de mi familia dentro y había fallecido. Entonces la verdad es que me desperté bastante angustiada sobre las 4 de la mañana y, y no he vuelto a tener sueños tan bestiales como ese, pero sí de tener que, lo típico de llegar al trabajo. Yo tengo una academia, ahora mismo la tengo cerrada, y llegar y ver que la persiana está echada y que no puedo abrir y acordarme que no puedo dar clase. Sí, bastante, o sea, es casi a diario. Lo que sí he tenido han sido 2 episodios de parálisis del sueño. Y han sido como si yo escuchara que intentaban abrir la puerta de mi casa o escucho ruido como si fueran a abrir la puerta de mi casa y yo me intento levantar, pero no puedo. Hace 2 noches tuve un sueño en el que iba con mis padres como a un tratamiento o una vacuna del coronavirus. Estábamos en una habitación, varias personas, pero era como sacando sangre y demás, pero era muy doloroso. La gente se quejaba mucho. Y donde iba era un consultorio antiguo de Torreblanca que hace ya un tiempo que la han cerrado, que no es el actual. Y también aparecía en escena mi sobrino, pero mi sobrino ahora tiene 20 años y yo en el sueño lo veía como si tuviera 3 o 4 años. La verdad que cuando empezó todo este confinamiento, pues prácticamente duermo mal. En las primeras semanas apenas podía dormir. Incluso tenía sueños muy extraños, como que por ejemplo no podía escapar de mi casa, o que incluso mi mente no transformó al virus en como una especie de ser semejante al monstruo de Stranger Things, ¿no? A este gigante con las patas que se vio en la segunda temporada. Y la verdad sí es cierto de que cuando empezó esto sí duermo, pero los sueños raros, repetitivos vuelven. Incluso no duermo seguido toda la noche, sino por intervalos y demás. Desde el principio del confinamiento me cuesta dormir, tardo muchas horas aunque esté cansado. Tengo sueños un poco raros, sobre todo sueño con familiares y gente muerta, en situaciones que no han ocurrido jamás, conversaciones con mi abuela o tíos que no han ocurrido nunca y que al despertar no recuerdo de qué iban, de qué habíamos hablado. Además me despierto como si me estuviera cayendo, no siempre, pero muchas veces, como si hubiera saltado de un cuarto y cayera a plomo sobre el suelo. El encierro en sí, mi vida no ha cambiado mucho porque yo ya antes no trabajaba porque me estaba de excedencia por la peque. Entonces yo realmente mi día a día no ha cambiado mucho. Lo único que ha cambiado es que no tengo visitas aquí de familia ni amigos, pero es verdad que yo conscientemente no noto mucho el cambio, ¿vale?
Inconscientemente probablemente sí, porque verás que estoy teniendo más pesadillas, estoy durmiendo mucho peor. Y bueno, las pesadillas, sé que el otro día también fue una tipo sexta, no me acuerdo muy bien sinceramente, pero la de los bichos en la cabeza sí sé que era como que yo me rascaba la cabeza y cuando me miraban la uña pues había una especie como de bichos parecidos a los bichos estos de la humedad que son así como largos. Pues era como si tuviera piojos, pero no eran piojos, ¿vale? Y nada, me picaba mucho la cabeza. Eso es lo que recuerdo del sueño. Sé que había más cosas, pero con lo que yo me he quedado con la sensación es esa. Hoy sé que he tenido más pesadillas, pero no recuerdo nada. Y cuando sueño, creo que casi siempre son pesadillas. Pues yo ya llevo mucho tiempo que tengo sueños raros sobre el mismo tema o que se repiten. Pero desde que empezó el confinamiento, pues como que tengo insomnio, me cuesta más dormir. Se me hace muy tarde, las 3, las 4 de la mañana, y no consigo conciliar el sueño. Seguía así. Algo estaba ocurriendo. La prensa internacional habla de ello. Los parámetros de búsqueda en Internet de medio mundo han cambiado. Una de las principales búsquedas reside en una corta e incisiva pregunta. ¿Por qué estoy teniendo sueños extraños? Algo está sucediendo en nuestras noches. Los parámetros de sueño y de nuestros sueños han cambiado. La situación, desde luego global, también ha cambiado. Hay un efecto directo, hay una unión, hay una conexión. Y las consecuencias pueden residir en esos sueños sombríos que parecen sondear la mente humana en estos tiempos convulsos. Estos audios que hemos escuchado corresponden a algunos de los que estáis al otro lado, y al final viene a ser el reflejo de lo que está sucediendo de forma mayoritaria. A mí mismo me está ocurriendo en estas noches. Sueños extraños, inquietud en las noches, insomnio, un continuo despertar a lo largo de las madrugadas y problemas, desde luego, para obtener un buen descanso, quizá como en otros tiempos, ¿no? Algo está sucediendo, sí, y lo mismo, hay una respuesta de forma directa a esa pregunta que se ha transformado en una de las primeras búsquedas de medio mundo. ¿Por qué estamos teniendo sueños extraños? Bien, creo que era importante hablar de esto, tratar de despejar interrogantes, porque en muchas ocasiones las teorías que divagan en comentarios precisamente en esa prensa internacional, prensa digital, prensa ortodoxa y desde luego también en medios de comunicación alternativos, radio, televisión, etcétera, se han lanzado diversas teorías, muchísimas, bueno, algunas disparatadas y otras a lo mejor con más lógica. Esta noche nos hemos querido acercar precisamente al razonamiento, al conocimiento, y por ello nos hemos rodeado de buenos amigos, de buenos compañeros que saben muy bien y que conocen muy bien, ¿no?, este terreno de los sueños y desde luego también de la mente humana. Es importante, creo, adentrarnos en este territorio. Las preocupaciones son continuas. Pesadillas, insomnio, insisto, y sobre todo sueños extraños. Sueños que se graban en la memoria. No sé si os está ocurriendo a vosotros. ¿Estáis teniendo sueños extraños? ¿Vuestras noches se han visto interrumpidas de repente por despertares continuos? ¿Estáis teniendo pesadillas? Bueno, es importante conocerlo, ¿no? Al final es el reflejo de la sociedad que vive también en tiempos extraños, sueños extraños en tiempos extraños. Quizá haya una lógica que la ciencia pueda poner sobre la mesa y ofrecer una serie de respuestas. Pero es que yo hablaba hace unos días con un buen amigo, y esta noche nos acompaña, y me decía: Esteban, el mundo de los sueños aún sigue siendo un auténtico páramo enigmático, secreto. Se sabe muy poco de los sueños. 1000 especulaciones, 1000 ideas, hipótesis, pero, bueno, sabemos muy poco, ¿no? Esta noche nos acompaña un buen grupo de amigos, porque hoy vamos a tener varios invitados. Vamos a presentarlos. Por un lado, bueno, miembro de este equipo, ya lo conocen, Félix Ruiz. Compañero, buenas noches, bienvenido. Buenas noches a todos, y bueno, es un programa muy necesario y espero que
que sean del gusto de los oyentes y que, bueno, que podamos aclarar un poco qué es lo que pasa. Por otro lado, en esta especie de multillamada, profesor, ya lo conocen también, profesor de la Facultad de Psicología de la Universidad de Málaga, profesor José Miguel Cuevas. Muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, un placer estar con vosotros y hablar de este tema tan interesante. Y por otro lado, bueno, pues hoy nos acompaña también un buen amigo que ustedes ya conocen, compañero de este equipo, Manuel Jesús Palma Roldán. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Esteban, y al profesor Cuevas y también a Félix, por supuesto, y a todos los oyentes. Un placer estar aquí para hablar de un tema que fíjate, cuando empecé a escribir el libro hace un año o un poco más, jamás pensé que iba a dar tanto que hablar precisamente un año después, con esta situación tan extraña que estamos viviendo. Algo está pasando. Los parámetros de búsqueda en Internet han cambiado. Hay una pregunta que se refleja como una de las principales búsquedas en todos los buscadores internacionales. Google quizá como el máximo exponente. ¿Por qué estoy teniendo sueños extraños? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Félix, ¿por qué estoy teniendo sueños extraños? Esto se ha visto reflejado en la prensa, Félix. Sí, y precisamente lo hemos visto en la prensa española como epicentro reciente de la enfermedad, como también en otros lugares, ¿no? Estados Unidos, buena parte de Europa, obviamente China y anecdóticamente pues donde primero empezó todo esto, ¿no? Que fue Wuhan. Y muchos tienen la conciencia de que estamos ante, o el pensamiento, ¿no? De que estamos ante un experimento sociológico a escala global. Y bueno, no es nuestro cometido apuntar hacia esa posibilidad, ¿no? Pero sí que toda la situación, bueno, que está muy polarizada, sobre todo en la prensa, entre los efectos más negativos que está teniendo toda esta situación con la enfermedad y, por otro lado, todos los intentos por parte de gobiernos y de instituciones internacionales de dar ánimo a la población, ¿no? Pues están teniendo unos efectos un tanto curiosos en la población que, bueno, serán estudiados durante décadas. Y no solo a nivel social, obviamente, nivel economía, psicología, salud. Ahora mismo somos como una especie de conejillos de India que nos contamos por millones, ¿no? Y uno de los efectos más curiosos, pues, es este del sueño. Y es cierto que hay un extraño repunte de personas que dicen tener episodios de sueños más vívidos de los que normalmente tienen, o de personas que tienen un mayor número de microdespertares durante el sueño, que no descansan como deben. Y bueno, todos estos síntomas pues están relacionados obviamente con todas las medidas de confinamiento que estamos viviendo, con los niveles de estrés, con esta incertidumbre sobre el qué pasará, el distanciamiento con nuestros seres queridos y obviamente con buena parte de la sociedad. Pero es llamativo cómo está afectando especialmente este fenómeno en las zonas donde más casos hay. Y ha saltado a la opinión pública, por lo menos aquí en España o en el mundo occidental, precisamente cuando el epicentro principal se ha trasladado a Estados Unidos. Es decir, Félix, la noticia sale a la luz porque los medios de comunicación en Estados Unidos, lanza el titular. Pero realmente, lógicamente, esto estaba ya ocurriendo previamente. Las voces de nuestros amigos así lo relatan, nuestras propias experiencias así lo certifican. Nuestra mente se ve acusada, ¿no?, por todo lo que está sucediendo, y es probable que sea simplemente un reflejo y una consecuencia más. Yo hablaba y nuestros amigos lo recordarán, aquí se trataba, ¿no?, con José Miguel Cuevas sobre los efectos del confinamiento, sobre cómo nos puede afectar estar encerrados, digamos, en nuestros propios hogares, y desde luego los efectos quizá,
este esté entre ellos. Malas noches, mala calidad del sueño, mala calidad del descanso y mala calidad de los sueños. Quizá el profesor en esto nos pueda arrojar un poquito de luz, ¿no?, en toda esta incertidumbre. Profesor. Sí, efectivamente, Esteban, es un bucle, como tú bien describes, muy peligroso, ¿no? Porque el hecho de sufrir pesadillas te conlleva el que tengas tendencia ya a llegar a la cama con una preocupación más, ¿no?, que es no volver a sufrir la pesadilla, y por tanto se pueden encadenar ya episodios de insomnio. Yo hablaba contigo el día anterior de el que yo denomino el efecto gatillazo de la pesadilla, ¿no? O sea, que hay que tener cuidado porque el hecho de sufrir una pesadilla al día siguiente nos puede conllevar el terror, el temor a volver, a que se vuelva a repetir esas malas experiencias, sobre todo si ha ocurrido en un par de ocasiones cercanas, ¿no? Este miedo a dormir nos puede llevar a que tengamos una deprivación del sueño, con lo que conlleva importantes problemas. La deprivación del sueño, bien sabemos, lo hemos contado en otros programas, tiene relación incluso es empleado hasta por grupos sectarios, provoca una gran confusión, provoca una falta incluso de capacidad para decir que no. O sea, las personas que duermen menos tienen más probabilidad de obedecer y tienen más probabilidad de ser sumisas, ¿no? O sea, que hay que tener cautela porque hay que procurar que el insomnio pues no nos afecte y que tengamos las horas de sueño adecuadas, ni más ni menos. Y respecto a ese bucle, pues promover que esa pesadilla pues no sea algo reiterado, que es el problema que tenemos aquí. Nadie debe preocuparse por sufrir una pesadilla en un momento determinado, sino el problema lo encontramos cuando hay una reiteración de estas pesadillas. Fíjate, profesor, y me llama muchísimo la atención, recibíamos el testimonio de una amiga de este programa y nos decía: yo he soñado, he tenido pesadillas, pero pesadillas con sectas, del tipo secta. Fíjate, ¿no? Es decir, yo nunca he tenido un sueño o una pesadilla de esa tipología, y ahora te preguntaré si es algo frecuente, ¿no?, soñar con sectas o con caer en una secta o con que una secta nos quiera hacer algún tipo de daño. Sería interesante. Manuel Jesús Palma Roldán, te hemos presentado, escritor, sí, pero es que no hemos dicho el nombre. Eres autor de Somnium Tenebris, tratado sobre pesadillas y sueños oscuros, de la editorial Dilatando Mentes. Un libro, desde luego, que desde aquí recomendamos encarecidamente, y en el que se habla precisamente de todo esto que esta noche queremos tratar, en el marco que nos envuelve, lógicamente, de sueños oscuros, de sueños extraños, de pesadillas. Y yo no sé si en este libro, en estas páginas, habrá de mala calidad el descanso, no lo sé, algún tema a tratar. El caso es que todo esto forma parte de una especie de conglomerado que engloba la sociedad de nuestro mundo, al menos en las zonas afectadas en estos días por la pandemia que nos asola. Manuel, pesadillas compartidas, sueños oscuros ahora más que nunca en la mente de la sociedad global. Quizá a lo mejor sea un capítulo, ¿no?, para añadir en un futuro libro, ¿por qué no? No, desde luego, ya lo apuntaba antes Félix, hablando de que, bueno, estamos siendo casi como conejillos de indias, ¿no? En un experimento, lejos de dar pábulo, evidentemente, a esa teoría, pero sí que es cierto que bueno, los psicólogos, los sociólogos están teniendo muchísimas posibilidades de estudiar ahora mismo una situación que evidentemente no se había producido nunca antes. Es decir, que el mundo se pare de esta forma, yo creo que ni siquiera en las últimas guerras mundiales había ocurrido de una manera tan global, de una manera tan coordinada además, y de una forma tan diferente y extraña, porque en realidad estamos en una situación compleja, en una situación que evidentemente puede causar mucho temor tanto por el presente como por el futuro, tal y como estamos viendo ya no solo en las noticias, sino en los propios sueños y las propias pesadillas que la gente está teniendo. Y es algo que además está ocurriendo en un sentido de que, por ejemplo, la amenaza que vemos, o sea, la amenaza que tenemos encima, precisamente no se puede ver.
es algo invisible, y yo creo que eso también añade un punto más de temor ante todo lo que está sucediendo. Y aún así, toda esta situación la estamos viviendo de una manera relativamente segura, y abro comillas y cierro comillas, porque al final estamos confinados, sí, pero estamos en casa, en la época, en el momento en el que seguramente sea más seguro estar en casa. Tenemos internet, tenemos formas de establecer contacto con nuestros seres queridos, de saber cómo están, cosa que hace 50 años sería prácticamente imposible. Entonces, es cierto que toda esta situación está generando, evidentemente, ese estrés y esa ansiedad que yo apuntaría ahí como origen de la mayoría de estas pesadillas. Pero si nos damos cuenta, también es cierto que estamos viviendo una situación extraña y aún así relativamente segura, como comentaba antes. Entonces, la aparición de estos sueños oscuros, de estas pesadillas, y ya no solo pesadillas, sino, como apuntábamos, también sueños extraños, sueños que no tienen por qué ser terroríficos per se, pero que sí son muy complejos o que nunca antes los habíamos tenido, y que evidentemente la gente, pues no es que se asuste, pero al menos tiene curiosidad por saber cuál puede ser el significado de esos sueños, porque entiende que también esos sueños no están ahí por casualidad. De eso podríamos hablar durante todo el programa, sobre todo ese simbolismo, ese significado que pueden tener los sueños en una época tan compleja como la nuestra. Y apuntabas también al hecho de que sean sueños compartidos. Claro, ahora pues todos los defensores también, que todavía los hay, por supuesto, de teorías freudianas y sobre todo junguianas, de todo esto de los arquetipos, de cómo en el imaginario colectivo a nivel global tenemos pues ciertos conceptos que se van repitiendo, ¿no? Y también aparecen en los sueños. Queda patente una vez más eso, que parece que hay una conexión, y abro también aquí otro melón importante, una conexión a nivel global, a nivel también de todas las mentes, por así decirlo, de una especie de mente colmena, ¿no?, que tantas veces se ha comentado, en el que esos sueños no solo se repiten de persona en persona, sino que además se repiten al mismo tiempo. Ahora, pues evidentemente buscaremos la explicación en este suceso que está ocurriendo y que nos está ocurriendo y que nos afecta directamente a todos. Pero también apuntaba Félix, por ejemplo, que la presencia de esos sueños extraños y de esas pesadillas en los lugares más afectados por la pandemia, como pudo ser Wuhan al principio, como seguramente sería también luego el norte de Italia, o aquí en España la Comunidad de Madrid, por ejemplo, que parece que también era el foco principal, pues no deja de ser también curioso de que sean los lugares donde estos sueños más aparezcan, y apunta directamente a esa dirección, ¿no? A pensar que el temor a sufrir este virus o a que alguien cercano a nosotros lo sufra también tiene mucho que ver con el origen de esos sueños extraños. Otra de los objetivos también del sueño, que parece ser que en general el sueño normalizado que tiene en el niño, por ejemplo, está el crecimiento. Siempre se ha dicho, y además es una cosa real, ¿no?, que aquellos niños que no duermen bien crecen menos, ¿no? Entonces el aprendizaje, el consolidar, parece ser que el sueño tiene que ver con la formación de nuevos recuerdos y con el hecho de procesar toda la información del día, ¿no? Es como una especie de disco duro que va almacenando y va ordenando, y quizá esa tarea de clasificación tiene mucha relación con el sueño. No sé mis compañeros qué piensan al respecto. Luego, también, por ejemplo, existen otra serie de funciones que se han relacionado, y una de las más apasionantes es la conexión que tiene con la salud mental. Y es indudable, y además yo como psicólogo clínico, cuando atiendo a pacientes siempre lo pregunto y lo veo de extrema relevancia, porque de hecho en todas las personas la deprivación, la alteración del sueño va a suponer una serie de alteraciones comportamentales luego en el día. Si no duermes bien de noche, eso se va a visualizar claramente en el día, en tu capacidad atencional, en tu capacidad para pensar con claridad, en tu capacidad para expresarte. Pero es que además, si alguien tiene un trastorno mental, el hecho de tener una alteración de sueño supone una gran recaída en su patología. Y de hecho, pacientes que tienen un trastorno bipolar, un trastorno de tipo esquizofrénico, del espectro esquizofrénico,
o otro tipo de, incluso problemas depresivos, cuando tienen una alteración del sueño se nota mucho y pueden provocar grandes recaídas. Por tanto, hay que cuidar mucho de que el sueño sea lo más normalizado posible, y esa rutina que a todos nos cuesta, porque ya digo que todas las personas cuando nos alteran el sueño se nota. En el caso de mentes que en un momento determinado tienen una mayor fragilidad, pueden desembocar en grandísimas problemáticas. Y para acabar un poco esta pequeña intervención, comentar que cualquier persona normal, si hay una privación continuada, bueno, podría llegar hasta morir, por supuesto, ¿no? Pero en una privación menor empieza a sufrir el cerebro una serie de consecuencias, como sufrir alucinaciones. Hablo de personas normales. Una persona que no duerme puede alucinar y puede tener ideas delirantes y puede tener mayor predisposición a sufrir un cortocircuito cerebral, por así decirlo, que le lleve hasta la locura. Hay momentos en la historia en los que han sido tiempos convulsos y desde luego también, ¿por qué no? Bueno, la gente ha manifestado de algún tipo, eso se ha recogido en algún tipo de, no lo sé, de documento, la gente haya manifestado determinados sueños o pesadillas de forma masiva, es decir, que sea una especie de fenómeno social acompañando a un acto o acontecimiento, bueno, de gran envergadura. Pues sí, pero antes de enlazar con situaciones anteriores, simplemente voy a apuntar el caso concreto de Wuhan. Y como todos sabemos, aparece esta enfermedad en diciembre. El 23 de enero de este año entran en vigor las medidas de confinamiento. Wuhan se cierra cal y canto. Y durante el 30 de enero y el 8 de febrero, una serie de investigadores contactan con 285 personas residentes en la ciudad y sus alrededores para hacerles consultas sobre este tipo de cuestiones y sobre su estado de ansiedad. Se detectó que la prevalencia de trastornos de estrés postraumático alcanzó al 7% en estimaciones, ¿vale?, extrapolando los datos de la población, debido obviamente al estado de epidemia. Esa investigación se ha publicado en marzo en Psychiatry Research y ya enlaza con lo que se ha dado posteriormente, sobre todo aquí en España o en el estado de Nueva York, que es donde más víctimas ha habido, y en una vertiente en la que, claro, este tipo de sueños o este tipo de trastornos se dan no tanto en base al miedo, que obviamente está presente, sino a estas medidas de confinamiento que se parecen un poco a un estado de encarcelación, ¿no? Lo que ocurre ahora ha ocurrido anteriormente, y hay sueños que sí que tienen que ver con el miedo, otros que tienen que ver con nuestra condición de estar semi-encerrados o prácticamente encerrados en casa, que anhelamos muchas cosas y que puede haber una serie de efectos a posteriori, como el estrés postraumático, porque tenemos que reconocerlo. Hay muchas personas que ya tienen patologías previas, patologías mentales sobre todo, pero otras muchas que a raíz de esto pues vivirán una serie de circunstancias psicológicas problemáticas, ¿no? Y estrés postraumático, depresiones, ansiedad, agorafobia, en fin, toda una serie de problemas que si ya de por sí en este siglo los grandes problemas que se detectan a nivel global en cuanto a la psicología son estrés o depresión debido a la soledad o al ritmo de vida, pues todo eso irá a más, ¿no? Y es algo que se tendrá que tener muy en cuenta y en lo que habrá que incidir si queremos que todo esto pues se normalice a largo plazo. Ahora se me plantea otra cuestión. ¿Qué ocurre cuando los sueños oscuros, cuando las pesadillas, cuando las noches, bueno, más sombrías, son la antesala, el preludio de un acontecimiento venidero que va a generar cierto impacto en la población global, y lo estamos viendo actualmente? ¿A qué me refiero?
Nos ha llegado un audio de una amiga de este programa, sanitaria, y desde luego de aquí nuestro aplauso y nuestro agradecimiento a su enorme labor, sobre todo en estos días. Y ella nos decía: yo no estoy teniendo sueños oscuros ahora, yo no estoy teniendo noches intranquilas en estos momentos, lejos de los días convulsos, ¿no?, en los que ella, bueno, pues se tiene que posicionar en primera línea de batalla, sino ella ha tenido esos sueños, esas noches, previo a que todo esto comenzase y a que todo esto fuese noticia y a que el nombre de coronavirus fuese conocido, ¿no? Sin saber por qué, y para ella no era algo normal y habitual. Vamos a escuchar el testimonio de nuestra amiga, porque desde luego no tiene desperdicio. Yo, por contribuir un poco en este tema de los sueños, puedo decir que confinamiento como tal no he tenido por mi profesión, porque lo que me ha tocado es trabajar mucho más todavía y doblar turnos y dormir poco, y lo poco y mal que he dormido, pues sí, han sido sueños angustiosos, surrealistas y malos. Pero lo que más me ha llamado la atención es que justo, pues no sé, un mes antes de que todo esto se empezara a saber lo del virus, sí que tuve muchísimas pesadillas con terremotos, tsunamis, y me despertaba a mitad de la noche muy angustiada, con taquicardia, sudores, y realmente lo pasé muy, muy, muy mal esas noches. Después de todo eso empezamos a escuchar hablar del COVID. Yo trabajo de sanitaria y he estado metida en todo esto. En lo poco que he dormido, porque he echado muchas horas, pues sí que he tenido sueños malos, pero tan angustiosos como los que tuve justo antes de saberse esto, no. Y ese era el testimonio, tremendo testimonio, de alguien que nos decía: sí, yo ahora estoy teniendo sueños extraños, estoy teniendo sueños oscuros, estoy teniendo malas noches, pero no se resume a estos días de confinamiento, de cuarentena, sino que lo peor fue antes de que todo esto comenzase y antes de que todo esto se supiese. Noches inquietas, taquicardias, sueños extraños, pesadillas, como el preludio, como la antesala de que algo va a ocurrir. Y es que los sueños oscuros, los sueños sombríos, desde luego en ocasiones y en determinadas épocas y en determinadas culturas, fueron tomados como algo así como un presagio, como un mal presagio para muchos. Manuel Jesús Palma Roldán, desde luego, de esto sabe mucho, ha escrito en este enorme tratado que recomendamos encarecidamente, Somnium Tenebris, tratado sobre pesadillas y sueños oscuros. Manuel, hablamos de sueños casi premonitorios, algo va a ocurrir, y los sueños, las pesadillas, se adelantan, casi como si fuese el anuncio de lo que está a punto de suceder. No sé si puede tener o no relación, pero bueno, nuestra amiga sí que le sorprendía, ¿no? Antes de que todo esto se supiese, tuvo una serie de sueños y noches bueno, que se han clavado y se han grabado en la memoria, y desde luego no por ser positivas. Bien, pues hablando sobre sueños premonitorios, evidentemente nos tenemos que salir un poco de la linde, de la lógica y de la razón que llevamos durante todo el programa y adaptarnos un poco pues a esas teorías menos ortodoxas, ¿no? Evidentemente que no se podrían calificar como científicas ni mucho menos, pero que aún así pues tienen su interés y su importancia porque están ahí, y el caso de esta compañera sanitaria es uno de tantos. Yo estoy seguro de que habrá muchísimas personas que hayan tenido esas pesadillas ya no solo durante este confinamiento, sino antes también, igual que le ocurría a ella. De hecho, yo a la hora de hacer el libro, pues también
me interesé mucho por este tema y me puse en contacto con varias personas que aseguraban que no a este nivel tan global, por así decirlo, pero sí que a un nivel personal habían tenido pesadillas premonitorias bastante claras y bastante aterradoras sobre cosas que al par de días de haberlas tenido pues habían ocurrido. A veces no tal cual, pero otras sí de una manera que se acercaba demasiado a lo que habían soñado, y eso genera, y yo lo entiendo porque ya te digo, he podido hablar directamente con esas personas, eso debe generar un estrés absoluto y una problemática brutal, porque cada vez que tengas ese tipo de sueño, que además evidentemente no controla, ya no solo es el sueño en sí y la sensación de desasosiego que te genera, sino el pensar que eso se puede cumplir, que eso se puede hacer realidad. Entonces, saliéndonos, como decía yo ya, de la lógica y de la razón y del tema científico, pues durante mucho tiempo ha habido gente que ha defendido evidentemente todo el tema de la premonición. Y nos vamos prácticamente al inicio del estudio de los sueños, a la antigua Grecia, donde estos sueños y su contenido tenían un papel importantísimo, evidentemente, en la historia e incluso en la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque se entendía que esos sueños provenían de entidades superiores, de los dioses, de otro tipo de entidades que vivían en otro plano y que podían incluso conectarnos con cosas que ocurrían en el futuro. Eran mensajes que nos mandaban. Entonces, en ese sentido, el punto premonitorio de los sueños siempre ha estado ahí. Eso está claro. Y de hecho, lo que sí se puede constatar al 100%, que eso, bueno, pues los médicos lo estudian, es que las pesadillas, el aumento, por ejemplo, en el número de pesadillas, en una situación relativamente normal, no como la que estamos viviendo ahora, en la que todos estamos sometidos a un estrés y a una presión bastante alta, sino en una situación, por así decirlo, habitual, normal, rutinaria, cuando hay un aumento de las pesadillas, es que el cuerpo nos está intentando decir algo, y esas pesadillas pueden ser el primer indicio para pensar que estamos sufriendo otro tipo de enfermedad. O sea, no son la causa, sino simplemente un pequeño síntoma que nos avisa de que algo está mal en nuestro interior, de que algo se está filtrando a través de nuestro organismo al cerebro y que aparece en ese motivo oscuro dentro del mundo onírico. Entonces, hablar de sueños premonitorios como tal, pues evidentemente se puede dar mucho a debate, pero desde luego que las pesadillas pueden ser una premonición de que algo va a ir mal en nuestro cuerpo, es algo que sí que está científicamente comprobado y que en muchos casos se utiliza como primer síntoma de esa enfermedad. De hecho, incluso con muchas enfermedades mentales se comienza precisamente con esa reiteración de pesadillas en un ambiente rutinario en el que no deberían de sufrirse tanto. Bueno, yo este último par de años pues también he tratado mucho el tema de los sueños y obviamente pues también todo esta rama un poquito alejada de la ortodoxia científica de los fenómenos extraños que se producen en el cerebro, ¿no? De hecho, parte de mi último libro pues iba en esa línea, ¿no? Y bueno, dentro de todo eso, pues, por ejemplo, teníamos a la doctora Luisa Rin, que se conoce como la primera dama de la parapsicología, y bueno, ella contaba en su haber, ¿no?, con unos 7.000 casos de sueños o de naturaleza precognitiva, ¿no? Y ella la hipótesis, por simplificarla mucho, lo que venía a decir era que solo podíamos acceder a tipos de información precognitiva cuando nuestras defensas intelectuales bajaban. Cuando el inconsciente de alguna forma tomaba el control cuando dormíamos. ¿Por qué? Porque si un episodio de ese tipo pues acontecía durante la vigilia, o sea, cuando estamos despiertos, pues simplemente nuestra estabilidad psicológica se derrumbaría y poco menos que nos volveríamos locos, ¿no? Y en ese mismo hilo, pues también hay estudios del siglo XX, también unidos a esa rama de la parapsicología, ¿no? Por ejemplo, en la London Society of Psychical Research, pues en 1934 se puso en un estudio que de un grupo de 349 individuos, unos 183 lograron superar unos criterios establecidos para dividir el azar de los sueños llamativos y que podrían de alguna forma
aludir a futuros eventos. Algo más cercano al tiempo, por ejemplo, pues los atentados del 11S, ¿no? Que también hemos hablado de ellos. Y hubo miles de personas que aludían a que en los días previos, los meses previos, pues pudieron de alguna forma tener sueños que iban en relación a un tipo de evento que tenía que ver con un ataque, con un desastre natural. Y hay psicólogos que ahondaron en esa dirección, ¿no? Por ejemplo, David Ryback, en un libro de los años 90, ¿no? Pues aludía que aproximadamente un 8,8% de la población podría tener algún tipo de sueño precognitivo que se aleje del menos azar o de un sesgo cognitivo. Que esto pueda ser así exactamente o no. Siempre tenemos que tener en cuenta que hay una serie de conceptos, ¿no? Que todavía que muchos conocemos pero que no sabemos cómo definir porque ni la propia ciencia sabe muy bien a qué atenerse, ¿no? Esto de la mente colectiva, por ejemplo, o de la mente colmena, como hablábamos antes, pero que incide mucho en esta parte de nuestra vida que es el sueño, ¿no? Que al final compartimos todo y que conecta con un cerebro primitivo, que no olvidemos que todos procedemos de un proceso evolutivo en el que llevamos insertos millones de años y en los que precisamente en el momento en el que más indefensos estamos es cuando dormimos. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo, nuestro sistema biológico necesita descansar, pero en ese momento no puede estar alerta a estímulos, a peligros externos, ¿no? Y puede que de alguna forma ese cerebro primitivo, pues gracias a toda la evolución y a todo el proceso físico y cultural que nos ha llevado hasta hoy, pues de alguna forma interfiera con nuestra razón, ¿no? Con mecanismos de nuestro cerebro más desarrollados y de alguna forma pues pueda apuntar a que hay cierto tipo de mecanismos que no conocemos. Bueno, yo no sé si el profesor tendrá algo que apuntar a todo esto, ¿no? Mensajes en los sueños, no sé si premonitorios, quizá a lo mejor la ciencia ahí es un territorio que se le antoja algo lejos, pero sí como señal de que algo no va bien en nuestro organismo. Lo apuntaba Manuel Jesús Palma Roldán, ¿no? El caso de nuestra amiga sanitaria de profesión, a la que le mandamos, insisto, un abrazo y todo el ánimo posible, por supuesto. Bueno, lo que nos dice es, oye, es que yo antes de que comenzase todo esto, antes de que el nombre del COVID-19, de que el término coronavirus inundase la gran mente colectiva, antes de que incluso en ámbitos sanitarios fuese algo conocido, yo ya estaba teniendo sueños extraños y al poco tiempo, ¡pam!, surge la noticia y todo el drama, ¿no? Que hemos contemplado y que desde luego nos sigue inundando, ¿no?, en nuestros días. Relación entre sueños oscuros, problemas nocturnos previos a un acontecimiento convulso, profesor. Desde luego la ciencia ahí quizá a lo mejor no puede entrar mucho, quizá sí que pueda tener algo de relación, Manuel Jesús lo apuntaba, ¿no?, a que nuestro cuerpo esté mandando señal de que algo en nuestro organismo no está funcionando bien, o a lo mejor en el entorno familiar, pequeñas señales que nuestro subconsciente interpreta. ¿Qué puede haber de cierto en todo esto? Sí, estoy de acuerdo con mis compañeros, con el análisis que hacen, ¿no? Y creo que los tres apuntamos a la misma dirección, ¿no?, en cuanto a las hipótesis. Y creo que esta línea, bueno, yo, por ejemplo, tenemos claro que a la hora de procesar la información, a la hora de razonar o a la hora de aprender, a la hora de ver el mundo con los ojos con los que lo vemos, ¿no?, hay como dos vías distintas, ¿no? Y esto es algo que lo dice la ciencia, la vía emocional, por así decirlo, y la vía racional, una llamada ruta periférica, que es esa vía emocional, y una ruta central, ¿no? Y siempre hay un gran debate en ciencia en torno a la importancia de si debemos razonar con la razón, si debemos razonar con el corazón, con las emociones, ¿no? Y en torno a la relevancia de un área y otra, ¿no?
Mi punto de vista, en base a los estudios y en base a lo que yo he estudiado mucho al respecto de esta cuestión, y mi punto particular, o mi opinión, mejor dicho, al respecto, es que la ruta periférica te abre unos caminos, unas maneras de razonar diferentes, lo dice el término periférico, ¿no? Y esa manera diferente de razonar nos puede llevar a ese mundo de la intuición, a ese mundo de detectar cosas que la razón es incapaz de ver, ¿no? O sea que uno en ocasiones puede llegar a visualizar un peligro, como bien decía antes Félix, ¿no? El cerebro primitivo, esas capas que tenemos más actuales, pues es como una capas de cebolla, una sobre otra, pero el cerebro primitivo que está en el centro de ese cerebro no deja de estar activo en un momento determinado y alertar de peligros que a lo mejor la razón es incapaz de visualizar. Entonces eso, en psicología hablamos de los llamados heurísticos, ¿no? Atajos mentales. O sea, no siempre nos da tiempo a razonar con la razón y no siempre nos da tiempo a analizar los pros y los contras, o no siempre tenemos toda la información disponible y por tanto tenemos que solucionar o tenemos que actuar como buenamente podemos, y esto nos lleva a que esa ruta periférica actúe, y no siempre actúa mal, muchas veces actúa en una línea de supervivencia, o sea, se pone en modo supervivencia. Y claro, mi opinión al respecto es que esa ruta periférica es menos fiable, es menos precisa y también induce a errores, pero no deja de ser una especie de forma de vista, como una visión periférica mucho más amplia, o sea, te permite visualizar más, aunque de una manera menos fiable. Entonces yo parto de que sí es conveniente en general tirar más a la ruta central, por la cuestión de la fiabilidad, pero que en ocasiones es inevitable y también hay que escuchar esa emoción, o sea, ese semáforo en rojo. Hay que uno puede no tener información al respecto de que alguien es peligroso, pero si tú percibes que alguien es peligroso, pues entiendo que también tengas cuidado y cautela, ¿no? Aunque no tengas razones para explicar de por qué es peligroso. Te cambias de acera y no te arriesgas, ¿no? O sea, no merece la pena arriesgarte, aunque no tengas información. A esa vía emocional, ruta periférica, es a la que yo me refiero, y que en el caso de los sueños, pues también sí es una mención, en el sentido de que un sueño pues no deja de ser una alerta de que algo puede ocurrir. Sí que es verdad que desde mi punto de vista no estoy de acuerdo en que sea una una precognición, ¿no? Por llamarlo de algún modo, sino una manera de percibir la realidad de un modo más amplia o de un modo más irracional. Alguien puede saber cosas que no sabe, o sea, que no cree saber, pero las sabe, o ha podido tener una información, o ha podido... Aparte, el tema de las pandemias es una realidad que siempre ha estado disponible. De hecho, la película Contagio es una pasada, ¿no? Los paralelismos que establece, y creo que es del 2011 la película, debo recordar, o 2010. Bueno, es una película que no está a colación del coronavirus y que hace un paralelismo brutal en todo, ¿no? Entonces, también pongo un poco aquí las palabras de un escéptico que se llama Luis Alfonso Gámez, que decía, hacía mención a una especie de cuando hablaba de precognición hablaba del efecto de 1 entre 1.000.000, o quizá le llamaba de otra manera, pero la idea era que nosotros en el día a día hacemos tanta procesamiento de la información diario, ¿vale? Podemos procesar en 20 días millones y millones de datos y millones de estímulos que no somos conscientes. Por tanto, la probabilidad de que tengamos una gran casualidad o un gran azar, un azar precioso, es una probabilidad muy alta de que lo tengamos. O sea, ¿quién no sueña alguna vez con un accidente de avión? Pues yo, por ejemplo, he soñado con accidentes de aviones muchas veces. ¿Qué probabilidad hay de que sueñes con un accidente de avión y de que ocurra al día siguiente un accidente de avión? Pues posiblemente la probabilidad es pequeña, pero entre 6.000 millones de habitantes en la Tierra, pues seguro que cada día que ha habido un accidente lo han acertado un grupo determinado de personas. De hecho, me ha ocurrido a mí de soñar con un accidente de avión y el día siguiente ocurrir. Y no me creo que tenga capacidad precognitiva. O sea,
creo que esta cuestión estadística es tan preciosa y tan alucinante que nos lleva a que el cerebro lo relacione. Pero bueno, no creo que sea un adelanto de la realidad, pero sí que entiendo que el sueño te permite visualizar más allá de la razón y a lo mejor entender cosas o acceder a conocimientos que no sabes que tú tienes. Bueno, pues ahí queda la explicación de nuestro amigo, de nuestro compañero, profesor de la Facultad de Psicología de la Universidad de Málaga, José Miguel Cuevas, también, desde luego, de nuestros amigos Félix Ruiz, que ya lo conocen, sobra cualquier presentación, y de nuestro amigo también Manuel Jesús Palma Roldán, escritor, pues de ese magnífico tratado, tremendo, porque además ya no se hacen libros así, os lo puedo asegurar, de este tamaño, Somnium Tenebris, tratado sobre pesadillas y sueños oscuros, de la editorial Dilatando Mentes. Bueno, algo está pasando, lo hemos dicho, claro, sí, está ocurriendo algo a nivel global, hay una pandemia que nos está asolando y que estamos de algún modo sufriendo las consecuencias, y uno de los efectos de forma directa son, bueno, pues todos esos sueños que estamos teniendo y desde luego la falta, ¿no?, de calidad en nuestras noches. Lo que no son tan extraños son los amigos que esta noche nos han acompañado, y desde luego mi agradecimiento también hacia ellos. Profesor José Miguel Cuevas, Manuel Jesús Palma Roldán, nuestro amigo y compañero Félix. Bueno, yo creo que al final hemos tratado, ¿no?, de sondear esos caminos extraños y raros de la noche, en ocasiones, que vienen acompañados de sombras, de interrogantes, y que a lo mejor esa pregunta que está circundando la red de redes, todos los buscadores, ¿por qué estoy teniendo sueños extraños? Quizá la respuesta esté más cerca de lo que puede aparentarse, ¿no? En primera instancia, quizá tengamos la respuesta ante nuestros ojos. Y es que estamos teniendo, sí, sueños extraños porque vivimos momentos extraños. Gracias. Vale. Un abrazo a los tres. Muy bien, pues un abrazo. Igualmente, y